Hola hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo nuestro estudio en Gálatas, ya estamos en el capítulo 3 y el día de hoy vamos a estar viendo nuestro versículo número 5 únicamente. Y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3 versículo 5 y vamos a leerlo, igual lo pueden ver ahí en pantalla. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué le parece si oramos? Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas. Te pedimos que nos hables, Dios, por medio de tu palabra, que, Señor, uses tu Espíritu Santo, que venga y nos enseñe, mueva nuestros corazones, nos alumbre nuestro entendimiento y transforme nuestros corazones. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el contexto en el que Pablo está diciendo esto? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recuerdan? Pablo está defendiendo la justificación por la fe. Y lo que hizo Pablo muy sabiamente fue apelar a la propia experiencia de los Gálatas. Gálatas, ustedes tuvieron que circuncidarse, ustedes tuvieron que hacer ritos ceremoniales para recibir el Espíritu de Dios o simplemente escucharon con fe. Y bueno, obviamente los Gálatas sabían lo que había pasado, que ellos no tuvieron que hacer otra cosa más que escuchar. Y al escuchar con fe se arrepintieron, se entregaron a Jesús y Jesús transformó sus vidas, el Padre les suministró el Espíritu Santo. Ahora, hay algo importante que debemos notar aquí, y si te fijas tenemos palabras subrayadas o con otro color, porque pues son palabras claves en el versículo y que vamos a estar viendo detenidamente. La primera de ellas es aquel. ¿Sí? ¿Quién es aquel? ¿Quién es el que suministra el Espíritu? ¿Y quién es el que hace maravillas en nosotros, o en el caso de los Gálatas, en los Gálatas? ¿Quién era esa persona? Y bueno, evidentemente esa persona es Dios Padre. Dios es el que envía al Espíritu a todos aquellos que creen. Y bueno, el Espíritu también es Dios, Dios Espíritu Santo, viene y hace morada en el creyente, en aquel que ha creído. Y algo interesante también es que Romanos 8:9 nos dice que ese Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Mira, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí Cristo y Dios están siendo paralelos. Pablo abiertamente está declarando que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El Padre envía al Espíritu, ese Espíritu es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos enseña que el Dios de las Escrituras, el único Dios verdadero, es un Dios en tres personas. El Dios de la Biblia es un Dios trino. No son tres dioses, es un solo Dios que es en tres personas. A veces han atacado mucho esta doctrina a lo largo de la historia de la iglesia cristiana y se ha atacado mucho porque parece ilógica. Y no es ilógica, aunque sí podemos decir que es misteriosa, no podemos comprenderla nosotros. Por lo tanto, todo aquello que no comprende nuestra mente, no podemos simplemente descartarlo. Recuerden que Dios es superior, infinitamente superior. Nosotros no lo podemos comprender, pero podemos creer y confiar que lo que Dios dice de sí mismo en su palabra es verdad y por lo tanto debemos entregarnos a ella. El Dios de la Biblia es un Dios trino, un solo Dios verdadero, pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que contestando la pregunta, ¿quién es aquel que suministra el Espíritu? Dios. Dios Padre suministra al Espíritu Santo a los creyentes, el Espíritu de su Hijo. Ahora, hermanos, ¿cómo es que Dios suministra el Espíritu? Y la respuesta
pues es sencilla, ¿verdad? Eh, el versículo 5 nos lo dice claramente: aquel que os suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y Pablo sabía bien que iban a responder los Gálatas, y también sabe que responderíamos nosotros que somos cristianos, por el oír con fe, por el oír con fe. Ahora, la pregunta es: ¿oír qué cosa? ¿Qué tenemos que oír con fe? Sabes, mucha gente cuando tú sales a predicarles acerca de Cristo, te dicen: es que yo sí tengo fe, sí creo en Jesús, sí creo en el infierno, sí creo en el pecado, sí creo en el cielo, sí creo que Dios existe, creo en un Dios amoroso. Entonces, ellos realmente manifiestan fe. El punto aquí es: ¿qué es lo que está diciendo Pablo que deben oír con fe? ¿Que Dios es bueno? ¿Que todos se van a salvar? ¿Que todos somos hijos de Dios? ¿Que todos somos, que nadie va a ir al infierno porque Dios ama a todos? ¿Eso es lo que ellos necesitan oír con fe? No. Lo que ellos necesitan oír con fe es el evangelio que Pablo defendía. ¿Te acuerdas lo que pasó en el capítulo 1 cuando Pablo empieza a decir: el que predique otro evangelio sea anatema, sea maldito para ser destruido? Por lo tanto es, sí, oír con fe, pero oír con fe el mensaje del evangelio de Cristo, porque hay gente que tiene mucha fe, pero tiene fe en las mentiras de los charlatanes que enseñan en las reuniones. Tienen fe en su idolatría, tienen fe en sus costumbres, en sus propias ideas. ¿Y sabes qué? Pues esa fe no sirve de nada, porque está puesta en el mensaje equivocado. Dios nos suministra el Espíritu cuando nosotros oímos con fe la palabra del Evangelio de Cristo y nada más. El Evangelio exclusivo y único que Pablo defendía a capa y espada. Ahora fíjate bien, ya definimos oír con fe qué cosa. Ahora tenemos que definir exactamente qué es fe. ¿Sabes? La palabra pisteos eh, quiere decir creer. Pistis es fe. Y la palabra fe en las escrituras pues tiene el significado que nosotros utilizamos, ¿no? De llegar a confiar, solo que es un poquito más, eh, podríamos decir, intensa la palabra, porque es ser persuadido de algo, tener una convicción, una seguridad de aquello que decimos creer. ¿Sabes? A veces las personas piensan que creer es simplemente afirmar algo como cierto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe es algo más que simplemente decir: ah, eso sí es cierto, sí lo creo, sí lo comparto. Es estar persuadido, es estar convencido de aquello que aceptamos como verdad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen que la coca es mala para la salud. Sin embargo, nunca dejan de tomar Coca-Cola. Entonces, pues realmente, ¿qué tanto daño creen ellos que hace la coca? ¿Qué tan mala creen que es? Incluso llegan al punto de que cuando tienen hijos, no sé, un bebé de 9, 10 meses, en el biberón le ponen coca. Y entonces ellos dicen: no, la coca es muy mala, no hay que dársela a los bebés, pero igual se la dan. Entonces realmente esa persona pues no cree que la coca sea mala. A lo mejor cuando te advierten acerca de un peligro: oye, fíjate que mañana va a nevar, entonces tienes que abrigarte bien, tienes que tapar las tuberías porque va a caer una helada, y tú puedes decir: ah, sí, muchas gracias, sí te creo porque tú eres muy bueno para predecir el clima. Pero si a esa persona del clima me advierte y yo no hago nada,
pues entonces estoy demostrando que verdaderamente no estoy persuadido, no estoy convencido de aquello que va a suceder en la madrugada y que me va a afectar y por lo tanto no hago nada. No tengo la seguridad de lo que me están diciendo. Y mira, podemos ver este pisteus, esta fe, en las palabras de un niño, de una mamá a su niño o del papá. Le dicen, te va a morder el perro. Y entonces el niño se asusta y no se va. O está caliente y el niño pues no lo agarra porque le da miedo. O pica y ya no quiere comer de aquello. Entonces, pisteos, así como dice Pablo, oír con fe es no nada más decir sí es cierto, no es nada más afirmar aquello como verdad, es confiar, estar completamente persuadido, convencido de que aquello que se dice es la verdad. Hermanos, oír con fe está ligado al carácter de quien habla. Vas a decir, ¿qué significa eso? Oír con fe tiene mucho que ver cómo es la persona que está hablando. Por ejemplo, hay un doctor y el doctor te dice, tienes, no sé, tienes diabetes, ya no puedes comer estas cosas. Y si ese doctor es un buen doctor y ha atendido a tu familia y tú le tienes confianza porque ha sido muy íntegro y muy profesional, y entonces vas a creer en sus palabras, vas a creer en su diagnóstico y vas a creer también en pues, las cosas que te prohíbe, las cosas que puedes comer, las prescripciones que te va a dar. Porque el carácter de ese doctor, según tu perspectiva, es buena. Es un doctor profesional, es un doctor serio, es un doctor bueno, es un doctor honrado, es un doctor sabio. Y por lo tanto, lo que me dice lo creo por el carácter de ese doctor. A lo mejor ya después de que te dijo eso, tú le comentas a tu comadre y tu comadre te dice, no, pues tómate mejor estas hierbitas y haz esto otro y mira, vamos con el brujo para que te haga. Y entonces tú dices, bueno, mi comadre siempre está enferma, ¿no? Aparte, pues somos amigas, la quiero mucho, pero pues la verdad es que siempre anda inventando cosas y sale peor. Y entonces le crees más al doctor por el carácter del doctor y no confías tanto en las palabras de tu comadre por el carácter de la comadre. Comadre, no sabes nada de medicina o los remedios que me has dado me han hecho daño en vez de ayudarme, etcétera, etcétera. Entonces, oír con fe está ligado al carácter de la persona. No, cuando oímos con fe, estamos diciendo que aquel que habla es digno de ser confiado. Es una persona honrada, sabia, confiable, honesta, prudente. Hermanos, esto es en términos prácticos lo que significa oír con fe el Evangelio. Es decirle a Dios, Dios, tú eres verdadero y tú eres confiable. Yo puedo descansar en lo que me estás diciendo. Yo puedo descansar en que la prescripción sobre mi pecado, la medicina que me das para mi pecado, la receta que me escribiste, el diagnóstico que hiciste de mí es correcto porque tú solo dices la verdad y porque tú eres muy sabio. Oír con fe, pues, es decirle a Dios, tú eres verdadero y confiable. Buscar nuestra justificación por obras es no creer que Dios es verdadero y confiable. Es no creer su palabra. Hermanos, y Adán y Eva muestran este patrón en el huerto del Edén. Ellos en el huerto del Edén no confiaron en las advertencias de Dios. Ustedes se van a morir. Todo lo que yo hice es bueno para ustedes, no necesitan más. La serpiente vino, los sedujo y ellos al final oyeron con fe a la voz de la serpiente. Dijeron, la serpiente es más confiable que Dios.
Nos conviene más escuchar a la serpiente porque la serpiente es más bondadosa que Dios. Por lo tanto, cuando nosotros oímos con fe el Evangelio, le decimos a Dios, tú eres verdadero y confiable. De hecho, hermanos, volviendo al ejemplo del niño, cuando sus papás le advierten, él obedece porque él confía en sus papás. Pero tiempo después, los papás también se vuelan. Entonces a lo mejor el papá compra algo y no sé, unas papitas y no le quiere dar al niño y le dice, no, no te doy porque pica, o no te doy porque te hace daño. O a lo mejor empiezan pues así a cotorrearse al niño, ¿no? Queriéndolo asustar y le dicen, te va a morder el perro o algo, ¿no? Y entonces el niño, pues como son listos los niños, va entendiendo, mi papá me está haciendo bromas o me está diciendo mentiras porque no quiere darme de sus papitas. Y entonces el niño, cuando escucha, no, pica, te hace daño, va a decir, no, no me hace daño, no me pica, sí, sí puedo comer. ¿Por qué? Porque el carácter del papá, según la perspectiva del niño, no es confiable. No es verdad lo que me está diciendo. No me lo dice para mi bien, me lo dice para su conveniencia personal. Entonces, oír con fe siempre está ligado al carácter de quien habla. O creemos la palabra de Dios porque consideramos que Él es confiable, o creemos en nuestros propios pensamientos e ideas porque creemos que somos más sabios que Dios. Hermanos, por el oír con fe, nosotros somos movidos a obediencia. Rechazamos lo que Dios llama malo y hacemos lo que Dios nos manda. La fe verdadera nos mueve a obediencia. Otra vez, si te dicen, oye, están regalando despensas en la plaza y a lo mejor pues tú tienes necesidad y confías en la persona que te dijo y oyes con fe el anuncio, vas a ir. Vas a decir, no, pues yo quiero una. Entonces vas a ser movido. Si realmente crees lo que te está diciendo, vas a ser movido a ir a la plaza por tu despensa. O si te dicen, oye, se está quemando tu casa, no lo vas a ignorar, no vas a decir, pues hay que se queme, a ver quién la paga. Vas a ir a tu casa si verdaderamente crees lo que te están diciendo. Oír con fe nos mueve a obedecer. Aquel que no obedece a Dios, pues realmente no cree en Dios, no cree en su palabra, no la ha oído con fe. Y por esa razón nosotros dejamos la justificación por obras para creer en el Evangelio de Cristo. Dios es ese doctor que viene y nos prescribe nuestro problema, nuestra enfermedad y también la medicina, la cura. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, que somos pecadores, que Cristo vino a morir por los pecadores para salvarlos, pero no creemos en Él, decimos, no, voy a hacer cosas buenas, no, voy a hacer esto otro, estamos yendo en contra de su palabra. Es como si el doctor viene, nos dice que tenemos, nos receta la medicina y decimos, no, doctor, no tengo eso, tengo otra cosa. Como si supiéramos más que Él. Hermanos, confiar que Jesús nos salva con su sacrificio es obedecerlo. Creer que podemos conseguir nuestra salvación con vuestras propias obras es desobedecerlo. No, esto es completamente irónico, porque los Gálatas, queriendo obedecer a Dios, terminaron desobedeciéndolo. Por eso Pablo les dijo, habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo comenzado creyendo el Evangelio, vinieron a terminar por la carne, porque eso no fue lo que Jesús les prescribió. Esa no es la voluntad de Dios, que ustedes se salven por sus propias buenas obras. Ese no es el camino para la salvación, eso no es lo que Dios ha preparado. Cuando nosotros pensamos que siendo buenas personas
que yendo a la iglesia, que haciendo esto, que haciendo aquello, eh, podemos ganarnos la salvación. Minimizamos la obra de Cristo en la cruz, minimizamos el pecado que hemos cometido, minimizamos la gloria de Dios, minimizamos la justicia de Dios, minimizamos el castigo que merecemos y minimizamos el amor y la gracia de Dios. Y por lo tanto, deshonramos a Dios. Terminamos por la carne, porque la vida espiritual se comienza por la fe, diciendo: Dios, tú tienes razón y yo estoy mal. Tú sabes más que yo, voy a confiar y obedecer lo que tú me estás diciendo. Entonces seguimos adelante en nuestro versículo 5. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por el oír con fe? No es obvia la respuesta, por el oír con fe. Pero hay algo más interesante, hay algo interesante que también dice Pablo en este versículo 5. Nos suministra su Espíritu, pero hace maravillas en vosotros. ¿A qué maravillas se refiere Pablo? ¿Sabes? Hay dos tipos de maravillas, ¿no? Lo vamos a poner en diferentes puntos, lo de milagros o maravillas. Hay milagros externos y hay milagros internos. Hay obras maravillosas que Dios hace en nuestro corazón y nuestra mente que nadie ve más que nosotros, y hay maravillas o milagros externos que pues todos ven, ¿no? Por ejemplo, si alguien estaba muriéndose y oran y Dios le concede la vida. Es un milagro externo. Todos ven que Dios hizo un milagro en esa persona y le restauró su salud. Ahora hay otras maravillas que son internas. Nosotros solemos pensar que las maravillas externas son las que despliegan más poder de Dios. Mira, por ejemplo, hay una historia en Juan donde unos amigos trajeron a una persona que estaba postrado en un camastro. Y Jesús estaba en Betania y estaba enseñando en su casa, y como estaba tan lleno, hicieron un hoyo en la azotea y lo bajaron por ahí en el camastro. Y Dios se maravilló de la fe de los amigos y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos que estaban ahí empezaron a murmurar sobre Jesús. Y Jesús les dijo: ¿qué es más difícil, que le diga tus pecados te son perdonados, o que le diga párate y anda? Para los fariseos era más fácil que Jesús dijera tus pecados te son perdonados. Y por eso él sana al parapléjico, y por eso se levanta y en ese mismo momento y se va. Porque ellos creían que los milagros externos eran mayores que las maravillas internas que Dios hace en el corazón del creyente. Pero hay otro relato de Jesús en Juan 3, donde está hablando con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el mayor milagro que Dios hace en la vida de una persona. Y es un milagro, es una maravilla interna, el nuevo nacimiento. ¿A qué se refiere Jesús cuando le está diciendo a Nicodemo: ay, necesitas nacer de nuevo? Bueno, en primer lugar, es imposible que los seres humanos logremos eso. Un nuevo nacimiento es la transformación de una
persona. Es nacer otra vez, es ser una persona diferente. Juan es otro Juan. Hermanos, los hombres no podemos hacer que las personas vuelvan a nacer. No podemos transformar la mente y el corazón, ni de nosotros ni de los demás. Por ejemplo, la ley indica que si una persona comete un crimen, es enjuiciado y es condenado según el crimen que cometió. Aunque esa persona sea condenada y encarcelada 20 años, una vida completa, no puede ser transformada su mente ni su corazón. A lo mejor cambia su conducta. A lo mejor aquello que hizo ya no lo quiere hacer porque le va a dar miedo pasar más tiempo en la prisión. Algunos que no les importa salen y siguen haciendo lo mismo. Pero sabes, la conducta cambia, pero no cambia el corazón. La persona no nace otra vez, porque esa es una obra única de Dios. Son los milagros que Dios obra en aquellos que creen en Él. Un ejemplo más claro, un esposo que es infiel. ¿Cuántas veces tiene que ser infiel para que se le quite la infidelidad en su corazón? ¿Cuánto tiempo, cuántos años tiene que pasar para que él cambie su corazón y diga, le voy a ser fiel y exclusivo a mi esposa? ¿Sabes qué? No importa que lo golpeen, no importa que lo amenacen, incluso no importaría si lo mutilan de su parte. En su corazón, en su mente, seguiría engañando a su esposa, deseando otras mujeres que no son la mujer que Dios le dio. Puedes ver lo mismo con una persona amargada. Puedes ayudarle a cambiar sus conductas, pero no puedes cambiar su corazón. Puedes explicarle 1000 veces que esa amargura le hace más daño a esa persona que a aquel que no perdona, y no harás que cambie su corazón. Puede cambiar sus conductas. Uno de los ejemplos más interesantes de esto son los alcohólicos anónimos. Mira, no tengo nada contra ellos, de hecho es bueno lo que ellos hacen y ayudan a gente. Sin embargo, tú puedes notar cómo, aunque dejan de tomar alcohol, el alcohol nunca deja de ser parte de su vida. El alcohol nunca deja de ser parte de su identidad. Porque hablas con ellos y parte de lo que ellos son ahora es el tiempo que tienen sin dejar de tomar alcohol. Están constantemente pensando y de cierta manera temiendo no volver a recaer. O sea, de una manera muy evidente, su vida sigue girando en torno a eso. Eso se volvió su identidad. Y pues eso no es transformar el corazón. De hecho, algunos de ellos dejan de tomar, pero se hacen adictos al café o al cigarro o alguna otra cosa que quizá no los hace perder el conocimiento ni los afecta tanto como el alcohol, pero realmente no son libres, sino que han cambiado como esa dependencia y esclavitud, como ellos llaman, esa enfermedad se torna en algo diferente, pero no vuelven a nacer en alguien libre del alcohol, porque ¿sabes qué? El único que puede hacer eso es Dios. Y esas maravillas solo se llevan a cabo cuando las personas oyen con fe el Evangelio. El nuevo nacimiento, las maravillas que Dios hace en los creyentes, la más grande es esta, y es un cambio de corazón, no de conducta, sino de corazón. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Cómo podemos relacionar todo esto? No puedes vencer tu propio corazón.
Necesitas un milagro, necesitas que Dios obre maravillas en tu vida para poder entender tu pecado, entender lo horrible que es. Necesitas un milagro para darte cuenta de lo malo que eres, de lo mucho que estás condenado y del gran castigo que está preparado para ti por tu pecado. Necesitas un milagro para darte cuenta de esto, entregarte a Jesús y después Jesús con su poder transformar tu vida. Pero ¿sabes qué? Para que suceda todo esto, necesitas un milagro. Necesitas del poder de Dios. Aquel que obra maravillas. Lo que Jesús hace en la vida de las personas, nadie más lo puede hacer. Entonces, ¿a qué maravilla se refiere Pablo? Al nuevo nacimiento. O en otra palabra, al arrepentimiento. ¿Sabes? Los seres humanos solemos ser así. Vemos los errores y el pecado en los demás, pero cuán difícil nos es reconocer nuestro propio pecado, lo destructivo de nuestras acciones, lo necio de nuestros pensamientos, lo orgullosos, lo soberbios que somos. La maravilla más maravillosa, más grande que Dios hace en el corazón de los creyentes es concederles arrepentirse, reconocer que ellos son pecadores, que son culpables, que son los malos de la historia, pero no deprimirse y sentirse mal por ellos mismos y quedarse ahí, sino reconocer lo malos que somos y después con gozo correr a Él para que nos perdone y para que nos transforme. Esta es la gran maravilla que Dios obra cuando las personas oyen con fe. ¿Y por qué Dios designó la fe para suministrarnos a su Espíritu? Hermanos, Salmo 19:2 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Nadie suele reconocer su propio pecado. ¿Sabes? Nosotros, ¿cómo nos vamos a arrepentir si creemos que somos buenos o si estamos constantemente pensando que no somos tan malos? Hermanos, la maravilla que Dios obra en los hombres es el arrepentimiento, es un nuevo nacimiento. Pero, ¿sabes? El arrepentimiento, esa maravilla, ese milagro que Dios hace en los creyentes, es un fruto de la fe. No puede haber verdadero arrepentimiento. No puede una persona nacer de nuevo si primero no tiene fe. Porque es a través del ojo de la fe que nosotros creemos en el diagnóstico que Dios nos da y confiamos en la medicina que Él nos prescribe, en el remedio que Él nos da. El arrepentimiento es fruto de la fe verdadera. Nadie, hermanos, que crea en Dios y lo que Él dice, el Evangelio de Cristo, puede permanecer sin arrepentirse. ¿Por qué? Pues Dios eligió suministrarnos su Espíritu por la fe. Los frutos de ese Espíritu que Dios nos suministra están relacionados por la fe. Los vimos hace unas semanas. Y no sé, Gálatas 5 nos dice que los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, amor, verdad, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Si meditas un momento, te das cuenta que esos frutos están íntimamente relacionados con la fe. Cuando nosotros dejamos de estar persuadidos, cuando nosotros dejamos de confiar, de tener la certeza, la seguridad de que Dios nos dice la verdad con lo que Él nos dice con su palabra, entonces nosotros dejamos de tener paz, dejamos de ser pacientes, el gozo se muere, la templanza se acaba. Todos los frutos del Espíritu Santo están relacionados con la fe. Donde no hay fe, los frutos del Espíritu se desvanecen.
Hermanos, la fe es depender de Dios. Es decir, yo no puedo salvarme, yo no puedo cambiar, yo no puedo vencer el pecado, yo no puedo reparar lo que he destruido, yo no puedo, pero Dios sí puede. Entonces, Él es mi confianza, Él es mi fuerza, Él es mi sabiduría, Él es mi salvación en todo. ¿Por qué Dios eligió la fe para suministrar al Espíritu Santo? Porque es la fe un sinónimo de dependencia. Es lo que Él quiere, que confiemos en Él, que las cosas las hagamos a su manera y no la nuestra, que hagamos lo contrario que hicieron Adán y Eva, que confiemos en su palabra por encima de las palabras de los demás. Hermanos, y entonces, ¿cómo opaca la justificación por obras nuestro gozo? Pues muy fácil. La justificación por obras es una manifestación de que no creemos las palabras de Dios. Y no creemos las palabras de Dios porque no confiamos en su carácter, porque no creemos que Él es verdadero, bueno y justo. Y donde no hay fe, no hay frutos del Espíritu Santo. No puedes tener paz si no confías en que Dios te cuida. No puedes tener gozo si no confías en que Dios te ama. No puedes ser paciente si no confías que Dios está trabajando. No puedes ser bondadoso si no crees que Dios te ha dado todo lo que tienes. Por lo tanto, la justificación por la fe es el gozo en nuestra vida cristiana. Es decir, Dios ha hecho todo y Dios seguirá haciendo todo. Por eso yo puedo estar gozoso, puedo tener ánimo, puedo tener confianza de que Él hará todo lo que yo no puedo hacer. No depende de mí. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tú sientes que por más que te esfuerces no puedes complacer? Siempre te da un pero de algo, siempre haces algo mal a sus ojos y entonces eso frustra y desespera y desanima. Eso produce la justificación por obras. Pero la justificación por fe nos dice, Dios ya hizo todo, Él tiene todo en su control, yo solo debo confiar en Él. Y esa confianza en Él me empujará a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y por lo tanto lo puedo hacer con gozo, con paz, confiando en su carácter. Hermanos, así terminamos esta tarde nuestro versículo 5 de Gálatas capítulo 3. Nos vemos la siguiente semana para comenzar con el ejemplo de Abraham que Pablo pone en el capítulo 3 de Gálatas. Nos vemos hasta la próxima.